Buenos días. Lo haremos. Tenemos de plazo hasta la 1:30. 2 ponencias que tendréis a los inscritos e inscritas. Se os enviará por email. Quien quiera coger notas que lo haga, pero tendrá a las 2 ponencias por email después de que acabe el congreso. Y tenemos de plazo hasta la 1:30. 2 ponencias y después turno de preguntas para quien tenga a bien hacer algún comentario o pregunta, en la medida de lo posible, concreta, precisa y concisa. 2, en mi opinión, entendidas en la materia que nos trata hoy, la conciliación de la vida familiar y laboral y sobre todo la corresponsabilidad, tema muy amplio, casi sociológico más que jurídico. Saray Rodríguez González, profesora de la Universidad de La Laguna, doctora en Derecho Laboral, precisamente en un tema de estos, ¿no?, de la conciliación de la vida familiar y laboral, árbitra de elecciones también, me han comentado. Y, bueno, con un libro que yo recomiendo mucho, que está publicado, Tiempo de trabajo y vida privada, donde habla específicamente de este tema y sobre un elemento que a mí creo que me parece muy fundamental, que es la flexibilización como elemento cohesionador en la conciliación de la vida familiar y laboral. Os lo recomiendo vivamente sobre el tema. Ella hablará, en primer lugar, sobre este tema de la corresponsabilidad y luego tendremos a Maite, supongo que la conoceréis muchos de aquí, Maite Lagunas, delegada sindical de la empresa Día. También está en colaboración en el área de formación de la sección sindical y nos tratará temas específicos de la problemática diaria en una empresa tan grande como Día y en una empresa tan grande con una población laboral femenina tan grande y lo difícil que es compaginar esa flexibilidad en el tiempo de trabajo y la corresponsabilidad. Así que sin más, Saray. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Gerard, por las amables palabras de presentación. Quiero comenzar pues expresando mi alegría de compartir la mesa también con Maite Lagunas y sobre un tema que, por lo que veo, nos apasiona, como es la conciliación y la corresponsabilidad. No quiero comenzar mi intervención sin antes agradecer a Comisiones Obreras de Cataluña por haber pensado en mí y haberme invitado a participar en estas segundas jornadas jurídicas de derecho laboral y sindical. Y quiero también felicitar a todas las personas que han formado parte de ese comité organizativo por haber diseñado un programa con una temática tan completa sobre cuestiones que en estos momentos se están debatiendo y son de máxima actualidad. Dado que el tema que me corresponde abordar hoy, la corresponsabilidad en la conciliación de la vida laboral y familiar, problemática y modificación legislativa, es un tema bastante amplio y el tiempo del que dispongo es limitado, voy a centrar mi intervención en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, abordaré a modo de contextualización una breve delimitación conceptual con la que analizaremos las implicaciones que conlleva el tránsito de la conciliación a la corresponsabilidad. En un segundo bloque temático de mi intervención me centraré en indicar la presencia de la corresponsabilidad en distintas iniciativas que se están adoptando en el entorno internacional, europeo y nacional, para finalmente descender a 2 cuestiones concretas en materia de conciliación y que suponen actuar en la médula de la desigualdad por razón de género en esta materia. Por un lado, el fomento de la asunción por parte de los varones de los permisos parentales, el fomento de la corresponsabilidad masculina y, por otra parte, la incorporación al ordenamiento jurídico de un derecho efectivo a la gestión flexible del tiempo de trabajo. Una medida, esta última, que se considera imprescindible para crear entornos laborales family friendly, expresión anglosajona que utilizo premeditadamente para hacer con ella un guiño al profesor Eduardo Rojo, a quien agradezco que esté presente y a quien tanto admiro. Comienzo, por tanto, con la primera parte de mi intervención, la contextualización. El tránsito de la conciliación a la corresponsabilidad, o mejor dicho, la incorporación de la corresponsabilidad en materia de conciliación, supone un paso de carácter cualitativo en la protección de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares.
el concepto clásico de conciliación se mueve en un ámbito temporal estrecho de mero equilibrio entre los derechos de ausencia, excedencias, permisos, y no aspira a la implicación de mayores sujetos que los propios miembros de la unidad familiar. Es en la unidad familiar donde la conciliación, el concepto clásico de conciliación, comprende y entiende que debe producirse el reparto de responsabilidades con las decisiones que se tomen en este ámbito doméstico. Este concepto clásico de conciliación tiene como único objetivo formular derechos, medidas de conciliación que sean neutras o de titularidad indiferenciada, que sean susceptibles de ser asumidas por trabajadores y trabajadoras. Esta formulación neutra de los derechos de conciliación tiene un grave riesgo, y es que, a pesar de que la formulación se haga en términos neutros, los datos muestran que en la realidad son las mujeres las que mayoritariamente utilizan los permisos parentales de titularidad neutra. Muestra de ello son los datos que reflejan la utilización de las excedencias por cuidado de hijos y familiares dependientes. A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce que pueden ser disfrutadas por trabajadores y trabajadoras, son las mujeres en las que un más de 90% hacen uso de las excedencias por cuidados de familiares y de menores. Para superar las carencias derivadas de este concepto clásico de conciliación, se incorporan al mismo dos elementos fundamentales. El primero es la perspectiva de género en el diseño y el enfoque de las medidas de atención a los cuidados. Y el segundo, la ampliación del ámbito subjetivo de sujetos que van a ser responsables de la conciliación. De esta forma emerge el concepto de corresponsabilidad en materia de conciliación, que se va a articular en tres vertientes fundamentales. La corresponsabilidad familiar, que implica la asunción de responsabilidades de cuidado por todos los miembros de la unidad familiar y en particular la implicación masculina en las labores de cuidado. La corresponsabilidad empresarial, porque esta nueva vertiente de la conciliación, la corresponsabilidad, va a superar el diseño de las medidas de conciliación como simples derechos de ausencia y va a incorporar la vertiente presencial de los derechos de conciliación. Es necesario no alejar o no apartar a las personas que tienen responsabilidades de cuidado del mercado laboral, y para ello el empresario se va a erigir en un sujeto fundamental para la corresponsabilidad. ¿De qué manera? Pues articulando medidas en el entorno familiar que permitan la adaptación de la jornada de trabajo, la flexibilización del tiempo de trabajo, articulación de flexibilidad horaria, todas estas medidas con las que se puede atender a un adecuado equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Y por último, la última vertiente de la corresponsabilidad es la corresponsabilidad social o institucional, lo que implica que un sujeto también primordial en la atención de las necesidades de conciliación es la sociedad en su conjunto. La corresponsabilidad institucional implica una doble actuación, una actuación de carácter financiero, por la que los poderes públicos tienen que colaborar económicamente en las actividades que favorezcan la conciliación y sobre todo articulando una red adecuada, accesible, pública de servicios de atención a cuidado de menores y mayores dependientes o enfermos. Y por otra parte, la corresponsabilidad institucional implica también la actuación normativa para favorecer la corresponsabilidad familiar, articulando medidas que supongan la asunción individualizada de los permisos parentales y también la actuación normativa que favorezca la corresponsabilidad empresarial, diseñando un modelo, una configuración jurídica completa del derecho a la adaptación de la duración y la distribución de la jornada. Cabe preguntarnos, ¿cuál es el estado actual de la cuestión? ¿Se ha producido ese efectivo tránsito de la conciliación a la corresponsabilidad? ¿Está todo hecho? ¿Hemos alcanzado
todo lo que pretendíamos. La respuesta a esta interrogante nos lleva a acercarnos simplemente al diseño de nuestro sistema de conciliación. Es un sistema que está descoordinado y que es poco efectivo. Y además, si miramos o nos acercamos a la jurisprudencia, casos que se han analizado en la anterior ponencia y otros muchos que se adoptan tanto en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia, vemos que se producen continuos avances y retrocesos en materia de conciliación. Unos pronunciamientos de los tribunales nos llevan a avances, un bloqueo considerando discriminatorios los despidos que se producen a raíz de solicitudes de reducciones de jornada por motivos de conciliación o avances en el sentido de favorecer la acumulación de la jornada y el disfrute de la misma por parte del progenitor varón cuando la madre está todavía disfrutando del permiso de maternidad. Avances y retrocesos tenemos en los pronunciamientos judiciales que se refieren a la adaptación de la jornada. En unos casos se permite la adscripción a un único turno, mañana, noche, y en otros casos se rechaza ese derecho. Por tanto, la respuesta a esta interrogante pasa por ver que efectivamente la corresponsabilidad es un objetivo deseable, pero no plenamente conseguido. Y de ello dan cuenta un conjunto de iniciativas recientes adoptadas a nivel internacional, europeo y nacional, donde la corresponsabilidad se coloca como un reto a conseguir. En el ámbito internacional vemos que la conciliación se encuentra presente entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda de Naciones Unidas para el 2030. Concretamente, dentro del objetivo 8º, dedicado al empleo digno y al crecimiento económico, la conciliación ocupa el apartado 4º, refiriéndose a la necesidad de reconocer y valorar los cuidados no retribuidos y el trabajo doméstico, mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras, la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Se hace énfasis en la corresponsabilidad institucional y en la corresponsabilidad familiar. También en el ámbito internacional, con motivo del centenario de la Organización Internacional de Trabajo, se publicaban o se daban a conocer en el año 2013, en la memoria del director general de la OIT, las 7 iniciativas del centenario. Una de ellas es la iniciativa relativa a las mujeres, que se ha plasmado en una memoria del director general de la OIT, publicada en este año, el 2018. La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, Impulso a favor de la igualdad, centra su atención en que es necesario superar el sistema de género imperante en la sociedad y que se traslada contagiando los roles de género en el mercado de trabajo. Esta iniciativa igualmente enfatiza que asistiremos en los próximos años a un envejecimiento de la población que se acompaña de un aumento de la esperanza de vida. Así que nos vamos a encontrar con la necesidad de servicios de atención y cuidado a personas mayores, dependientes, y esto nos lleva a concluir a esta iniciativa a que es necesario abordar algo muy importante, que es el diseño de la economía del cuidado del futuro. Esto conlleva la implementación de una red de servicios de cuidado accesible, de calidad, pública, que esos servicios den la oportunidad de empleos en condiciones de trabajo decentes y que esos empleos sean susceptibles de ser desarrollados por hombres y mujeres, superándose así el obstáculo de la barrera de entrada a la mujer en el mercado de trabajo, que tendría que hacer frente a todas esas responsabilidades de cuidado, y también no solo el acceso, sino la permanencia. ¿Qué ha pasado en el ámbito europeo? También en estas iniciativas de los últimos años en el entorno europeo hablan de conciliación, pero se ha asistido en el ámbito de la Unión Europea a un cambio de perspectiva. En la primera década de este siglo, los instrumentos de soft law de la Unión Europea
tenían una orientación de la conciliación en la que se configuraba como un objetivo vinculado a un objetivo principal. La conciliación era un instrumento para conseguir un objetivo verdaderamente importante, que era la productividad de la empresa, el objetivo económico. Este enfoque decae y se transforma a partir del año 2015, con la retirada por parte de la Comisión Europea de la propuesta de directiva de la maternidad, con la que se pretendía armonizar a nivel europeo el aumento del permiso de maternidad de 14 a 18 semanas, la Comisión Europea lanza una nueva hoja de ruta. Vamos a dirigir los pasos en materia de conciliación en otra dirección. ¿Cuál era? Esta nueva hoja de ruta se tituló Nuevo comienzo para hacer frente a los desafíos de la conciliación de la vida que enfrentan las familias trabajadoras. El cambio de perspectiva era radical. Hay que modernizar y reformular el marco jurídico y las políticas de conciliación de la Unión Europea, desde una perspectiva más acorde a la naturaleza fundamental de la conciliación. Comienzan los trabajos de la Comisión con esta hoja de ruta y al tiempo que se producen en el año 2016, la Comisión Europea lanza una consulta pública a nivel europeo en todas las instituciones dedicada a una nueva propuesta. Esa nueva propuesta se materializa en noviembre de 2017 en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, proclamado en la Cumbre Social de Gotemburgo. El Pilar Europeo de los Derechos Sociales va a contener 20 principios y el 9º de ellos es la conciliación. Llama la atención de que la conciliación esté ubicada no en el capítulo 1 dedicado a la igualdad de oportunidades, sino en el capítulo 2 dedicado a las condiciones de trabajo justas. Y específicamente dice, los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los permisos adecuados, a unas condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia. Y añade, las mujeres y hombres deben tener igualdad de acceso a permisos especiales para cumplir con sus responsabilidades asistenciales y debe animárseles a utilizarlos de forma equilibrada. Bien, el Pilar Europeo de los Derechos Sociales no deja de ser un instrumento soft law, es decir, sin carácter vinculante para los Estados. Dependemos de la implicación institucional para que se materialice en iniciativas concretas. Pero la Unión Europea no perdió de vista su compromiso con la conciliación y una de las primeras medidas que se lanzan a partir del Pilar Europeo de los Derechos Sociales es la propuesta de directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores. Es especialmente relevante la denominación de la directiva. Es la primera vez que en el entorno europeo una directiva lleva en su rúbrica la palabra conciliación. Las directivas anteriores, la 96/34 y la 2010/18, eran directivas de los acuerdos marco parentales. No tengo tiempo para profundizar en el contenido de esta directiva, pero a modo de esbozo sí puedo decirles que se producen en una serie de materias, una serie de avances o cambios de orientación. Esto se produce especialmente en la configuración del derecho al trabajo flexible, del que nos ocuparemos al final, el establecimiento de un permiso de paternidad, la configuración de los permisos parentales y la conexión entre el derecho de discriminación y la discriminación por conciliación. Otras materias no cambian, se mantienen igual, como es el permiso por fuerza mayor familiar, y otras aumentan ligeramente al alza. Es el caso del artículo 10 de la propuesta de directiva, que se refiere a las garantías de que el ejercicio de los derechos de conciliación no afecte a los derechos laborales. Sobre esta materia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea venía teniendo una doctrina extensiva y apenas condicionada sobre
que el ejercicio de los derechos de conciliación no va a afectar a los derechos laborales. Entre otros derechos, pongamos el ejemplo de las vacaciones. Y en su sentencia de 22 de abril de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía: el derecho al disfrute de un permiso parental de 2 años no supone la pérdida del derecho a las vacaciones correspondientes al periodo de tiempo trabajado anterior. Esta doctrina, como les digo, establecida con carácter incondicionado, se modifica el pasado 4 de octubre, donde en una sentencia en la que se considera que es acorde al derecho de la Unión Europea que el tiempo de vacaciones se reduzca proporcionalmente al tiempo de trabajo efectivamente trabajado en ese año. Es decir, se reduce en función del tiempo dedicado en ese mismo año al disfrute de un permiso parental por parte de una trabajadora, ¿no? Reducción del periodo de vacaciones. Y pasamos a nuestro país. ¿Qué pasa en España? La conciliación y la corresponsabilidad están siendo objeto de debate en distintas iniciativas. Los medios de comunicación se han hecho eco de que en los debates en torno a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, esos acuerdos contienen la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad o la escolarización obligatoria entre los 0 y los 3 años. Pero hay otras iniciativas presentadas por otros grupos parlamentarios. El primero fue Unidos Podemos, que presentó esa proposición de ley sobre equiparación de los permisos de maternidad y paternidad en una proposición de ley que leo porque es bastante larga, relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención a menores por parte de sus progenitores, en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. También Ciudadanos lanzaba una proposición de ley de conciliación, igualdad y apoyo a la familia. Y el pasado mes de octubre, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del Partido Socialista para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Me detengo brevemente en esta última para concretar los matices de la conciliación en el entramado de esta proposición. La conciliación se reconoce como un derecho individual intransferible. Se limita el derecho de los empresarios en los supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabajo que veíamos antes y de distribución irregular de la jornada para atender las necesidades de conciliación. Se permite un derecho a la adaptación de jornada para hijos menores de 12 años. También hay una propuesta en esta proposición de ley de equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. La reducción de jornada por lactancia se amplía de los 8 hasta los 12 años. Perdón, de los 8 a los 12 años, no sé lo que dije, perdón. Y se incorpora un sistema sancionador para las empresas que obstaculicen o impidan la conciliación. Pasamos a las iniciativas concretas de las que les hablaba. Un entorno laboral familiarmente responsable exige unos elementos que se produzcan o confluyan una serie de elementos de forma simultánea. Yo voy a ocuparme de dos. La articulación de un derecho a la gestión flexible del tiempo de trabajo y el favorecimiento de la corresponsabilidad masculina. Comenzamos por el primero. En los últimos años, los avances tecnológicos y la digitalización que ha invadido el mercado laboral supone que se encuentren plenamente rotas las coordenadas de tiempo y lugar de trabajo. Así que se ve como una necesidad inaplazable acometer el derecho, la formulación y configuración jurídica del derecho a la adaptación de la duración y distribución del tiempo de trabajo, así como, en otra de las cuestiones que es necesario afrontar, la racionalización de los horarios laborales.
En este sentido, los acuerdos individuales sobre tiempo de trabajo han sido considerados o han venido siendo reivindicados como una necesidad imperiosa y esencial para lograr la armonización de la vida laboral y familiar. Estas reivindicaciones son acordes con los que les planteaba antes. La corresponsabilidad supone el favorecimiento de la vertiente presencial de los derechos de conciliación, una vertiente presencial que vino formulada, aunque de forma indirecta, por la Estrategia Europa 2020, que indicaba que es necesario promocionar nuevas formas de equilibrio entre la vida laboral y familiar, expresión con la que vino a entenderse que había implícita una obligación del empresario de reorganizar el trabajo para facilitar la compatibilización entre el trabajo y la familia. En esta línea se promueve desde la Unión Europea una serie de derechos de ajuste de la jornada vinculados a la reincorporación tras el disfrute de permisos parentales. Y lo hacía la Directiva 2010-18 en su artículo 6, estableciendo la posibilidad de adaptar la jornada a los sujetos que se reincorporaran tras un permiso de maternidad o de paternidad. Las carencias de esta formulación eran claras. Primero, solo se reconoce en casos de reincorporación tras permisos parentales y no como un derecho de adaptación de la jornada por motivos de conciliación general. Y la segunda carencia, solo se reconoce si está vinculado al cuidado de menores y no con carácter general para el cuidado también de familiares dependientes. Desde la Unión Europea les parece absolutamente urgente superar estas carencias. Y se proponen que las prácticas ya existentes en otros Estados miembros, donde existe el derecho individual a la solicitud de acuerdos de tiempo de trabajo flexible, esas experiencias de esos Estados miembros se generalizan en el entorno europeo. La propuesta de directiva, en su artículo 9, acomete esta formulación. Extiende el derecho no solo a los trabajadores que se reincorporan tras un permiso parental, lo extiende de forma que se reconoce el derecho, el trabajo flexible a los trabajadores con hijos de una edad, dice que como mínimo será de 12 años, y también a las personas cuidadoras, a los cuidadores. Y la propuesta de directiva señala qué modalidades podrían utilizarse para esta fórmula de trabajo flexible. Habla de calendario laboral flexible, de trabajo a distancia y también de horario de trabajo reducido, donde para nosotros entraría el trabajo a tiempo parcial o la reducción de jornada. ¿Cómo se trasladan estos objetivos a nuestro ordenamiento jurídico? Antes del año 2007, momento en el que se publica la directiva la Ley Orgánica de Igualdad, no existe en nuestro ordenamiento la posibilidad única de adaptación de la jornada laboral. Aquellas personas que necesitaran adaptarla debían pasar previamente por un proceso de reducción de jornada y asumir el coste económico que ello implicaba. Para superar estas deficiencias, la Ley Orgánica de Igualdad reforma el Estatuto de los Trabajadores e incorpora el apartado octavo al artículo 34, indicando el derecho a la adaptación de la duración y la distribución de la jornada ordinaria del trabajo por motivos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, en los términos en que se indique en la negociación colectiva o en su defecto en el acuerdo al que se llega al empresario, respetando en todo caso lo previsto en la negociación colectiva. Esta formulación fue duramente criticada por la escasa ambición del legislador de ese momento y sobre todo por no haber concretado fórmulas específicas en las que materializar este derecho. Independientemente que los términos finales en los que se llevarían a cabo esas fórmulas que se establecieran las pudiese concretar la negociación colectiva. La reforma del año 2012, acometida por la Ley 3/2012,
quiere superar estas deficiencias e incorpora un segundo párrafo a este precepto en el que dice: a tal fin se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de los derechos de los trabajadores y la mejora de la productividad de las empresas. La incorporación de esa expresión se promoverá, sin indicar quién promoverá y, lo que es peor, qué consecuencias tiene la no promoción de esas medidas, supone que este segundo párrafo se considere una mera declaración de intenciones, una declaración programática. Con todo, la profesora Ballester Pastor y asimismo la profesora María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, han reconocido o han admitido que este precepto contiene un derecho individual. Se encuentra plenamente reconocido un derecho individual a la adaptación de la duración y la distribución de la jornada. Cosa distinta es que su configuración sea más o menos perfecta, porque el legislador haya decidido remitir a la negociación colectiva el diseño de este permiso. Por tanto, se considera inaplazable que la configuración de este derecho se acometa para poder ejercerlo por parte de las personas trabajadoras y poder conseguir un ambiente adecuado en las empresas de corresponsabilidad. ¿Lo acometen las proposiciones de ley? Pues vemos que sí, lo hace la proposición de ley de Ciudadanos y la proposición de ley presentada por el Partido Socialista, en términos distintos. Menos ambiciosa es la proposición de ley de Ciudadanos. Mantiene más o menos igual la formulación actual, de la redacción actual, añadiendo que a este acuerdo se puede llegar por la negociación colectiva, por acuerdo colectivo o en el plan de igualdad en vigor, o el acuerdo individual a que se llegue con el empresario. Mantienen la expresión a tal fin se promoverá, pero incluye nuevos instrumentos como el horario flexible a la entrada y a la salida, la combinación con el trabajo a distancia, la distribución irregular de la jornada o de los turnos de trabajo u otros medios de organización del tiempo de trabajo y de descanso. Y mantiene también la coletilla final, siempre que se logre ese equilibrio entre la conciliación y la organización del trabajo en la empresa. Es decir, la productividad nunca va a estar olvidada. La proposición del PSOE, que se las pongo aquí, es el mismo texto, pero a lo mejor lo ven un poco mejor, es más ambiciosa en el sentido de que atiende, y creo que hace suyo, muchas de los comentarios o de los apuntes que por parte de la doctrina científica se habían hecho como propuestas de configuración de este derecho. Remite a la negociación colectiva la concreción del derecho a la adaptación de la duración y la distribución de la jornada, indicando que debe hacerse en términos objetivos, sin incurrir en discriminación directa o indirecta, y establece que en defecto de pronunciamiento por parte del convenio colectivo, el empresario tiene que, ante una solicitud presentada por una persona trabajadora, solicitando la adaptación o un acuerdo individual de gestión flexible del tiempo de trabajo, debe abrir un periodo de negociación de como máximo 30 días, concluido el cual tiene que pronunciarse por escrito. Acepta la solicitud, rechaza la solicitud de forma motivada o plantea una propuesta alternativa. Y en caso de discrepancias, pues se pone expresamente que se puede acudir a los tribunales. Hasta el momento y a la espera que se debatan y se resuelva cómo se concreta este derecho, el papel de la negociación colectiva es fundamental. En las mesas de negociación tiene que estar presente la gestión flexible del tiempo de trabajo a través de métodos distintos
Y también en las empresas puede configurarse a través de acuerdos individuales que se inserten en las buenas prácticas empresariales, en la responsabilidad social corporativa de las empresas, creando empresas familiarmente responsables. El segundo de los temas concretos que es necesario abordar y acometer es la corresponsabilidad del progenitor varón, ¿no? La corresponsabilidad masculina. ¿Cómo se puede promover el uso y disfrute de los permisos parentales por parte del progenitor varón? Es indispensable la individualización de los permisos parentales, la supresión de permisos parentales que sean de titularidad exclusivamente femenina y al mismo tiempo añadir incentivos o acciones positivas que refuercen o favorezcan la utilización por parte del progenitor varón de esos permisos parentales. En este sentido, nos encontramos con que en los últimos años los avances que se han hecho desde la Unión Europea y en nuestro país han optado por la individualización de los derechos de conciliación. La Directiva Europea 2010-18 en su considerando 16, con relación al permiso parental de 4 meses, establecía que uno de ellos fuera de carácter intransferible. Y se decía expresamente, esta medida se lanza con el fin de incentivar positivamente a que lo utilicen los padres. Esta va más allá la propuesta de directiva del año 2017, en el sentido de que los permisos parentales van a ser de 4 meses y si se establecen esos van a ser intransferibles. Ahí no sé si la propuesta de directiva ha sido demasiado ambiciosa en su propuesta y ya se reducirá en los debates, pero también introduce como novedad lo que hasta el momento no había existido en el entorno europeo y es una norma mínima de permiso de paternidad superada por nuestro ordenamiento jurídico en el entorno europeo de 10 días, pero queda ahí. ¿Y qué ha pasado en nuestro país? La paternidad como causa específica de suspensión del contrato de trabajo se incorpora con la Ley Orgánica de Igualdad en el año 2007 y al tiempo también se reformula la Ley General de Seguridad Social estableciendo una prestación de seguridad social para compensar las rentas dejadas de percibir durante ese periodo de suspensión del contrato. La paternidad se configura como un derecho de titularidad individual e intransferible para el otro progenitor, con una duración inicial de 13 días. Esa duración inicial se preveía que se aumentara hasta 4 semanas por una ley que era la Ley 9/2009, cuya entrada en vigor se fue prorrogando y postergando, Ley de Presupuestos Generales del Estado tras Ley de Presupuestos Generales del Estado, como consecuencia de la crisis económica. En el año 2017 se produce efectivamente el aumento a las 4 semanas del permiso de paternidad y en agosto de este año la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 aumentó a 5 semanas la duración del permiso de paternidad. El resto de permisos parentales que existen, excedencias, reducciones de jornada, siguen estando configurados en nuestro país como derechos de titularidad neutra o indiferenciada, posibilidad del disfrute para hombres o mujeres, trabajadoras o trabajadoras. En unos casos también se pone como coletilla siempre que ambos trabajen, que también dificulta la conciliación. Esta configuración de unos derechos de titularidad individualizada y otros de titularidad neutra ha sido calificada por el Parlamento Europeo como un modelo mixto y teóricamente adecuado, porque el Parlamento Europeo considera esta formulación es adecuada. Unos permisos parentales van a tener una obligación en el disfrute y otros se deja al entorno familiar que decida según sus circunstancias. La teoría, bien planteada, la práctica nos muestra, ahora con datos de la OSDE, que más del 90% de los permisos parentales son disfrutados por mujeres.
Así que la permanencia de ese rol de cuidadora, de la mujer como cuidadora primaria, se mantiene y se perpetúa. Y hay que seguir actuando en este sentido. ¿Cómo? A través de dos medidas. El fomento de acciones positivas o incentivos de carácter económico que favorezcan la utilización masculina de los permisos parentales, y en este sentido algunas iniciativas autonómicas favorecen esa asunción masculina, y por otra parte la equiparación plena como derechos iguales e intransferibles y plenamente remunerados de la maternidad y la paternidad. La situación que tenemos en estos momentos para la maternidad y la paternidad, en el caso de parto natural, la maternidad biológica, es un sistema 10+6, o 6+10 mejor dicho, de maternidad, y una paternidad de 5 semanas. En el caso de la adopción o el acogimiento, serían 16 semanas que se decide cómo o quién las va a disfrutar, o si se transfiere cierta parte, y 5 semanas de paternidad. De forma que solo se veta el disfrute de las 5 semanas por uno de los dos miembros de la unidad familiar si el otro progenitor o el otro haya disfrutado de las 16 semanas completas. Pero si se dio ya sea la mínima parte, puede acumular toda esa parte y las 5 semanas de la paternidad. Así que no deja de tener una cierta disfuncionalidad también. Pero por lo que se refiere a la maternidad biológica, tenemos 6 semanas obligatorias tras el parto, donde recordemos, el bien jurídico protegido no es la conciliación. Esas 6 semanas de periodo puerperal responden a un bien jurídico protegido que no es el establecimiento del cuidado del menor en el sentido de lazos, creación de lazos maternofiliales de la conciliación. Esas 6 semanas en el caso de parto biológico se dedican a la recuperación física de la madre tras el parto. Y el resto de las 10 semanas ya sí son permiso de conciliación plenamente. Y de hecho, esas 10 semanas sí que son transferibles. Cosa distinta es que los datos sigan mostrando que en el primer trimestre del año pasado, solamente el 2% de las parejas disfrutó de esa transferibilidad. El resto lo disfruta solo la madre. Las iniciativas que se plantean por los distintos proposiciones de ley varían considerablemente. La del Partido Socialista nos plantea permisos iguales e intransferibles de 16 semanas, en las que se mantiene la obligatoriedad de las 6 semanas y las 10 restantes van a ser voluntarias e intransferibles. La dificultad de esta iniciativa está, o lo que apuntan, es que deben disfrutarse inmediatamente después del parto, con lo cual los dos progenitores van a simultanear los permisos sin posibilidad de que se turnen y favorecer la conciliación. Diferente es la iniciativa de Ciudadanos. No cree que tengan que ser plenamente intransferibles y se plantean 10 semanas de carácter obligatorio e intransferibles para cada miembro de la pareja, más otras 10 que son ya, que pueden compartirse o repartirse entre la pareja. De forma que si se reparten y cada uno disfruta un total de 15, van a tener acceso a lo que la proposición de ley de Ciudadanos llama bonus de corresponsabilidad. Así que tendrán acceso a 2 semanas más cada uno, llegando a un total de 17. Pero si esas 10 semanas extras más las 10 obligatorias las disfruta uno solo miembro de la pareja, resulta que disfruta 20, aunque el otro solo haya disfrutado 10. Entonces, tenemos esa dificultad. El aspecto positivo que comparte con la propuesta de Podemos es que las 10 semanas pueden disfrutarse de forma flexible, no como la propuesta del Partido Socialista, que eran simultáneas e ininterrumpidas, después, durante el primer año, ¿no?
Y finalmente, la de Unidos Podemos, que es la que se ha estado debatiendo con motivo de los acuerdos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, propone el siguiente reparto para los dos progenitores, 2 primeras semanas obligatorias e intransferibles, lo que ha venido a llamarse permiso parental inicial, y a partir de ahí, 14 semanas que se pueden disfrutar a lo largo del año, del primer año, y no de forma simultánea, pudiendo distribuirse a decisión. Las 4 semanas primeras van a ser obligatorias e intransferibles y las 10 semanas restantes voluntarias y transferibles, ¿no? Lo que queda en el aire en los acuerdos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado es el carácter o no simultáneo del disfrute. Pero sí que se ha acordado que el tiempo de los 2 permisos sean esas 16 semanas. En todo caso, se ha propuesto un cronograma de implementación, de forma que el próximo año tendríamos ya 8 semanas de permiso de paternidad, en el siguiente año 12 y finalmente la igualación plena en el año 2021. Diferente el cronograma en el caso de los funcionarios, donde el próximo año serían 9 semanas, el siguiente 13 y ya 16 en el año 2021. Llama la atención que de forma simultánea que se producen todas estas proposiciones, estos acuerdos en materia de permisos de maternidad y paternidad, se haya publicado esta sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2018, en la que se indica que no es discriminatorio que el permiso de paternidad sea más corto que el de maternidad. El Tribunal Constitucional, en esta ponencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, indica que la maternidad y la paternidad atienden a realidades distintas y que la maternidad tiene una duración como tal porque responde a unos compromisos asumidos de protección de la madre en su estado de embarazo, parto y su estado biológico, que responde a esos compromisos internacionales y de derecho de la Unión Europea, y que, siendo realidades distintas, no cabe compararlas y, por tanto, no hay discriminación. Sin embargo, esta sentencia tiene un voto particular formulado por la magistrada María Luisa Balaguer, donde se llama la atención sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional haya permanecido ajeno a una realidad más compleja y haya perdido la oportunidad de, dice textualmente, leo textualmente, de explicar por qué las medidas de protección de la parentalidad, cuando se asocian exclusivamente o con una naturaleza reforzada a las mujeres, si bien pueden suponer una garantía relativa a quienes ya están en el mercado laboral, sin duda se erigen como una clara barrera de entrada frente a quienes están fuera y un obstáculo a la promoción de quienes están dentro, porque generan un efecto de desincentivo en quien contrata que solo afecta a las mujeres y que por tanto incide en la perpetuación de la discriminación laboral. El voto discrepante de esta magistrada también indica que era necesario abordar y estudiar cuáles eran los bienes jurídicos protegidos de ambas realidades, y que si se hubiera hecho ese estudio en profundidad por parte del Tribunal Constitucional, se hubiera declarado, se hubiera concedido el amparo y declarado la inconstitucionalidad de estos preceptos legales. Concluyo, que no sé si me he excedido en el tiempo, con unas breves puntualizaciones. Creo que es razonable concluir que los avances que se han realizado hasta el momento son positivos, pero claramente insuficientes, que es necesario seguir avanzando en materia de corresponsabilidad para así alcanzar mayores niveles de igualdad real o efectiva en la sociedad y en el mercado de trabajo. Y que para favorecer esa mayor igualdad es necesario acometer en materia de conciliación una serie de medidas con carácter prioritario. Es necesario seguir reforzando la presencia en el mercado laboral de las personas
con responsabilidades familiares, favorecer los derechos de adaptación de jornada, el horario flexible, incluso la reducción de jornada con las garantías suficientes. Es necesario que se concrete la identificación entre las discriminaciones por razón de conciliación y la discriminación por razón de sexo. También es urgente que se acometa la existencia de corresponsabilidad institucional en el sentido de la oferta de una red de servicios de cuidado accesible, de calidad y plena, con la que se ofrezcan servicios de atención a cuidados de menores y familiares dependientes y con ello se consiga la socialización del trabajo de los cuidados. Igualmente es necesario visibilizar y dotar de valor social, pero también económico, al trabajo no remunerado de los cuidados y fomentar la promoción de la racionalización de los horarios laborales en nuestro país. Un sistema de horarios que sigue siendo disfuncional porque se sigue valorando en excesiva medida el presentismo y los horarios son anormalmente dilatados. Nada más. Muchas gracias. Fantástico, ¿no? Impactado. Abriremos el turno de debate después de la segunda ponencia, pero sin ánimo de polemizar ahora, sí que tenía una duda para que comentes. La universalización de la corresponsabilidad como objetivo, ¿entendido? Corrígeme si me equivoco. A principio rector de las políticas europeas, la igualdad de oportunidades. ¿Cómo confluye eso con la percepción empresarial de que se perpetúe que contratar o promocionar a las mujeres sigue suponiendo mayor coste? Recordemos la sentencia del Corte Inglés, por ejemplo. Una amplia base, 80% de contratación femenina, los cargos de mando para arriba todos son 80-90% masculina. Y la explicación que dan es que ellas priorizan la situación, literalmente priorizan la situación familiar que no la situación de promoción laboral, porque aquí se requiere trabajar más horas si eres mando. Entonces, tú has establecido como uno de los pilares de las políticas europeas que se pueden llegar a imponer sanciones o un régimen sancionador a las empresas que no faciliten la conciliación. Nacional. Perdón, ¿eso no crees que aún incentiva más que se perpetúe esa idea? ¿Sabes? Si la empresa lo ve como un coste, como un añadido, como una sanción, el no respetar políticas de conciliación, aún se perpetuará esa discriminación, porque al final la discriminación puede ser directa o indirecta, incluso la prueba estadística. Bueno, desde el punto de vista que ese sistema sancionador está planteado desde el punto de vista del avance en la individualización de los derechos parentales. Si hombres y mujeres son iguales en la asunción de responsabilidades familiares y ya no hay un desincentivo por parte del empresario a la contratación de mujeres porque va a tener que, vamos a decirlo así, asumir el mismo coste, tanto si contrata a un hombre como si contrata a una mujer, no habiendo diferencias en que yo esté en un periodo de edad fértil, porque tendrán los mismos derechos. La existencia tanto de ese enfoque de permisos iguales supone que el empresario no pueda distinguir en el momento del acceso al mercado de trabajo. Y el hecho de que no favorezca la conciliación a través de este régimen de sanciones, de impedir o dificultar el disfrute de los derechos, no creo que desincentive, sino al contrario, que a lo mejor la actuación de la inspección de trabajo sea más favorecedora a que se conciencie a la empresa para ese disfrute y que hace el mismo efecto que la indemnización que están introduciendo las sentencias de los tribunales cuando en repetidas ocasiones se producen despidos que las empresas tachan de improcedentes, pero que son despidos nulos, que se asocian al ejercicio de derechos de conciliación, reducción de jornada, caso Lidl, y que tras un recurso a esa sentencia, el tribunal finalmente impone una multa. Impone una indemnización por daños morales a la persona afectada. Creo que ese efecto de que esa indemnización por daños morales se perciba al final por la empresa también como una especie de sanción. Y creo que sirve para concienciar, desde mi punto de vista, ¿no? Que también es discutible, como todo. Fantástico, ¿no? Bueno.
Hablaremos. Sí, sí. Bueno, segunda ponencia. Maite. Hola. Sí. Bueno, soy Maite, como ya ha presentado antes Gerard, soy delegada de Día, Supermercados Día, que bueno, creo que todos los conocéis. Bien, primero quiero plantear un poco las características del sector en el que yo trabajo. Es el sector de servicios, que es un sector, como ya sabéis, muy feminizado en general. Podríamos decir que de cada 10 personas que trabajan, 6 son mujeres, a diferencia de otros sectores como podría ser la industria, donde de cada 10 personas que trabajan, 2 son mujeres. En el comercio, como no, se aglutinan muchas mujeres. Y bueno, hay matices también, ¿no? Ya sabéis que dentro del comercio está el comercio metal o el comercio de la construcción, donde ahí podemos encontrar más hombres, y el comercio perfumerías, comercio textil, donde podemos encontrar más mujeres. Como no, de los sectores feminizados, pues las condiciones de trabajo son más bien precarias. Se utilizan mucho las contrataciones parciales en perjuicio de las mujeres doblemente, una por el salario, porque es más pequeño, y otra por las continuas subidas y bajadas de horarios, sean horas complementarias o no, en las que hacen que una semana trabajas 20 horas, la otra trabajas 27, la otra trabajas 32. Y, lógicamente, esto dificulta mucho el poder conciliar. Hay empresas donde quieren horarios a la carta, te ponen el horario, esta semana tienes este horario, la semana que viene tienes este otro horario, y muchas veces te avisan del cambio del horario de hoy para mañana. Además, no hay que decir la cantidad de horas extras que hacemos y que no se pagan. Bien, para los trabajadores y trabajadoras del comercio es muy difícil la conciliación debido a la amplitud de los horarios comerciales. Las largas jornadas de apertura al público producen que en nuestro día a día alarguemos también las jornadas laborales de todas nuestras plantillas. Además, los turnos rotativos, las campañas de Navidad, los domingos y festivos, todo esto dificulta mucho el poder conciliar. Todo ello va unido a unos usos y costumbres en los que el negocio prima el tener el negocio abierto antes que las necesidades y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Las empresas quieren tener los comercios abiertos el más tiempo posible, y esto se ha acentuado durante estos últimos años. Estamos en negociación permanente de cómo poder cohesionar esta necesidad de las empresas con las necesidades de las personas trabajadoras. Esta negociación a veces nos dificulta, incluso entre compañeros y compañeras que, quitando la guarda legal, tienen, como nosotros decimos, trabajan 40 horas, y a veces como que culpabilizan, ¿no?, el hecho de que pues, tú ahora vas de tarde, porque como eres de 40 horas vas de tarde, porque hay una guarda legal de mañana, y ellos muchas veces ven que nosotros, la representación sindical, no los defendemos, o dicen, oye, ¿y yo qué?, ¿no? Esto nos dificulta en el día a día. Aún así creemos que por mucho que hacemos, que somos muy autoexigentes y que a veces no hacemos lo suficiente. Incluso a veces tenemos que acabar judicializando los temas cuando se nos agota el diálogo con las empresas. Puedo poner de ejemplo una sentencia, además ganada por el gabinete jurídico de esta casa, como no podría ser de otra manera, de una compañera, una trabajadora, y además este ejemplo es una trabajadora de Día de mi empresa, en la cual ella solicitaba una reducción de jornada por guarda legal de mañanas, y la empresa decía que su jornada habitual era de tardes. La empresa incluso llevó al juicio un horario firmado por ella trimestral de tardes. Nuestra defensa fue, tanto del gabinete como de las personas de la sección sindical que fuimos, como de testigos, de testigas, en este caso, pues de que sí, que es verdad, que firman un horario, pero no tiene nada que ver con lo que hacen. De cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como salía antes en las películas, ¿no? Y de hecho ganó el juicio. No siempre ganamos los juicios, lógicamente, como nos gustaría. Se intenta. Bueno, a todo esto seguimos con la negociación y seguimos siempre en lucha, ¿no? Hace poco, en la última ley de horarios comerciales, conseguimos que los horarios de los comercios de Cataluña cierren a las 9 de los meses de octubre a mayo, y el resto a las 10. Hemos hecho una campaña de recogidas de firmas en el sector, y estamos con la negociación e intentando, a ser posible, que se cierre todo el año a las 9.
Bueno, todo esto que planteo y que, bueno, y que además también que ha salido hoy durante la mañana, nos lleva, cómo no, a pensar que el camino es la corresponsabilidad. O sea, como sabéis, las mujeres se incorporaron de forma masiva en los años 80 en el mundo laboral, y esto fue anexo o ligado, podríamos decir, a la división sexual del trabajo y de las desigualdades de género. Durante esta situación, en el año 99 se hizo la ley de conciliación, que luego fue derogada por la ley de igualdad. Con el paso del tiempo hemos visto que la conciliación no es suficiente, porque concilian mayoritariamente las mujeres. Entonces creemos que el camino, como no, es la corresponsabilidad. Tenemos herramientas, tenemos muchas herramientas, creemos hoy en día, por ejemplo, para llevar a cabo la corresponsabilidad. Sabéis que en la IC se ha conseguido, en uno de sus artículos dice que se ha de conseguir una ordenación del tiempo de trabajo que favorezca la corresponsabilidad, estableciendo políticas de conciliación mediante una gestión de tiempo de trabajo flexible para las personas trabajadoras en equilibrio con las necesidades organizativas de las empresas. Dice también que las empresas y la LPT, o sea, la parte social, podrán constituir comisiones de trabajo para desenvolver nuevas formas y cambios en el sistema de organización. Con esta oportunidad, creo que nos da a la parte social o los comités de empresa, delegadas y delegados, a participar en el aspecto de la organización de los horarios y para poder llevar esta corresponsabilidad al cabo, y puede ser muy beneficioso para nuestras plantillas. Tenemos que trabajar con las empresas en buscar medidas que favorezcan la corresponsabilidad, y sabemos que no es fácil. La representación sindical, los delegados y las delegadas, creemos que tiene que tener una formación que les haga desarrollar la visión de género para poder llevar a cabo todas estas ayudas, estas medidas para negociar. Hemos de poner, como no, la visión de género en la negociación colectiva, y así creo que conseguiremos dar pasos agigantados hacia adelante, por ejemplo, en el tema que hoy nos ocupa. Es una lástima, por eso, que hoy por hoy en la negociación colectiva no es prioritario la corresponsabilidad o el tema que hoy llevamos a cabo. Pero lo podemos cambiar, por supuesto, y creo que bueno, y así lo deseamos. Por otro lado, también creo que además ha salido en la ponencia de antes, que está la sociedad, ¿no? La sociedad tenemos que incidir en ella, porque en muchos casos, cuando tú les hablas de corresponsabilidad, hay quien te dice eso qué es. O sea, que creemos que con el trabajo en las empresas tenemos que incidir en la sociedad y hacer ver esa necesidad para poder cambiar y poco a poco, pero poder darle la vuelta. También tenemos que seguir trabajando, lógicamente, en la legislación, en crear leyes, medidas obligacionales, creo yo, que nos puedan llevar en un mejor camino para poder conseguir la corresponsabilidad, que es lo que hoy nos ocupa y que creemos todos y todas que es muy importante. Y, como no, desde casa, de la educación, en las escuelas, lo tenemos que extrapolarlo del mundo laboral al mundo diario. También, como no, desde el sindicato creemos que tenemos que impulsar este tipo de negociación en las mesas de diálogo, tanto social como tripartito, que no es solo tarea de las mujeres o de las secretarías de las mujeres, que tenemos que corresponsabilizarnos todos en esta tarea, para poder aliviar esta mochila que llevamos las mujeres y poder empezar a hablar no de mujeres y hombres, sino de personas. Bueno, también añadir que, como ya sabéis, desde el pasado Congreso, Comisiones se declaró sindicato feminista, y creo que es una responsabilidad de todos y de todas el poder demostrarlo y llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Bueno, ya yo hoy soy muy breve, pero por último sí que quiero agradecer al gabinete jurídico que me haya invitado, que me haya dejado traer aquí exponer mi realidad y la realidad del sector en el que trabajo, y bueno, que sigamos adelante y buen trabajo.
Gracias. A vosotros. A ti más. Si queréis, abrimos turno de preguntas. Empiezo yo. No, es que me ha asustado un poco lo que has dicho de que existe conflicto entre personal, trabajadores, trabajadoras que hacen uso de medidas de conciliación familiar con trabajadores o trabajadoras que no hacen uso de esas medidas, creando distorsión entre ellos. No sé si eso ha creado casos prácticos o cómo lo reguláis desde el comité. Y otra. En relación con lo que decías de la remisión del 34.8 a la negociación colectiva, sobre todo a la promoción, vosotros tenéis convenio colectivo propio, no sé cómo vivís eso en la sede de la negociación colectiva, si es una barrera, la empresa es me siento en negocio y no digo no, o hay medidas efectivas reales de esa flexibilización del tiempo de trabajo. Sí, por favor. Sí, el conflicto es porque cuando una generalmente trabajadora coge una reducción de jornada por la mañana, la empresa normalmente, claro, a la persona que nosotros siempre decimos de 40 horas, porque trabaja 40 horas semanales de mañana y de tarde, generalmente le pone un turno de tarde. Entonces, esa persona lo que siente es que su turno de tarde es por culpa de la trabajadora que ha cogido la guarda legal. Cuando nosotras entramos a defender a la persona que ha cogido la guarda legal porque le decimos, bueno, o sea, entiéndelo, está en su derecho, se sienten como, vale, y yo, vale, ella está en su derecho, y el mío, porque yo también puedo conciliar, ¿no? Porque es verdad que no conciliar solo es tener hijos o hijas, es también poderse a tomar un café con unos amigos o poderse a leer. Entonces ahí entramos el que bueno, a ver cómo podemos cohesionar o cómo podemos llevar y hacerles entender, ¿no? En algunos casos sí, pero en otros pues no, hay quien se enfada, Lo que decías en la pregunta sobre el convenio, sí, tenemos convenio propio, un convenio propio donde la mayoría la tiene un sindicato que nosotros decimos amarillo, no sé si lo puedo decir, pero bueno, creo que sí, porque estamos en casa, que es FETICO. Pero bueno, aún así incidimos mucho cuando nos toca negociar en cambiar esos aspectos. Pero sí que es verdad que el día a día es complicado, porque por ejemplo, cuando hay guardas legales, y ahora hablo de la empresa, ya no en el sector en general, aunque seguramente pasa en el sector, la guarda legal, por un cuidado de un tercero, la empresa nos pone muchísimas trabas. Nos hace entregar muchísima documentación, demostrarlo. La guarda legal por un menor, bueno, pues aún, sí que les deniegan cuando piden por la mañana, generalmente les deniegan automáticamente la mañana, le dicen que en su jornada habitual, y ahí lo tenemos que pelear en muchos casos, pero cuando es cuidado por un tercero, muchísimo más. Entonces, el día a día es durillo. Gracias. De nada. Empezamos por aquí si queréis y luego... Buenos días, soy Alberto Pastor, profesor... Si me lo pongo más cerca me lo como, Soy Alberto Pastor, no sé si soy el micro o yo chillando. Soy profesor de la Universidad Autónoma, quería felicitar a la organización, a Comisiones Obreras y a los ponentes por la interesante mañana que nos habéis ofrecido. No sé cómo me saldrá la pregunta o intervención porque tengo tantas ideas por la cabeza que es complicado hilvanarlas. Comparto con Saray que hay que trabajar más en los derechos de corresponsabilidad frente a los de conciliación. La conciliación es ausentarse del trabajo, es reducir la jornada, empobrecer a esa trabajadora, porque son trabajadoras las que solicitan la reducción, empobrecerlas hoy, empobrecerlas, como decía Carolina Gala, mañana, y por lo tanto hay que trabajar, yo creo, en derechos de ordenación flexible de la jornada, no solo desde el punto de vista de los intereses empresariales, sino también desde el punto de vista de los intereses de la sociedad, y ya no solo hablo de la mujer, sino de la sociedad. Desde esa perspectiva, yo creo que es fundamental darle un empuje al 34.8. Yo ya escribí hace tiempo, obviamente no soy tan importante como María Emilia Casas, pero ya escribí hace tiempo que yo entendía que estábamos ante un derecho perfecto, porque lo único que hace es remitir los términos de ejercicio, pero el derecho se reconoce en el 34.8 a conciliar. Y afortunadamente tenemos tribunales que cada vez más están señalando que ese derecho como mínimo impone el deber de negociar
con los trabajadores y de justificar la negativa. Y si no se justifica la negativa, se entiende que el trabajador tendrá derecho a disfrutarlo. Nadie pone en duda que cuando la ley remite a la negociación colectiva el derecho de vacaciones, si el convenio colectivo no regula el derecho de vacaciones, ¿tenemos derecho de vacaciones? Sí, pues aquí ocurre lo mismo. Aunque la ley, el convenio colectivo no haya regulado eso, existe ese derecho. Y por lo tanto yo creo que si no se reconoce en la empresa, hay que acudir a los tribunales. A los tribunales hay que exigirles que cuando condenen a la empresa y calculen la indemnización, tengan en cuenta que si vamos por la vía de la tutela de los derechos fundamentales, como se debe ir en estos casos, puede establecer una indemnización punitiva. Antes Carolina hablaba de una indemnización de 37.000 euros. Yo creo que una indemnización de 37.000 euros es poco, porque si se tiene en cuenta, como hacen los tribunales para calcular esa indemnización, lo que establece la LISOS, como parámetro interpretativo, aquí estamos hablando de una infracción muy grave, que podría llegar incluso a ser sancionada con 180.000 euros. Yo no digo que haya que imponer sanciones de 180.000 euros, pero 37.000 euros, o lo mejor, obviamente en una empresa pequeña no es el caso, pero es que estamos hablando, cuando leemos las sentencias, estamos hablando de empresas como Lidl, empresas que, grandes cadenas que tienen su origen en la Comunidad Autónoma Valenciana, no quiero citarla, porque es que son muchas. Es decir, no estamos hablando de pequeñas empresas, sino que estamos hablando de empresas que, si quieren de verdad hablar de responsabilidad social, yo lo que les exigiría es que cumpliesen, para empezar, con la propia ley. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones y perdonad por este rollo improvisado. Añado, comento brevemente, Albert, que efectivamente cuando dije, ¿no?, muchas personas de la doctrina académica se habían pronunciado sobre esto. Me viene a la mente Cristóbal Molina Navarrete también, o Jesús Laera, que en esos artículos donde todo el mundo decía, efectivamente hay un derecho, pero no se puede materializar. Sí que se discutió por parte de otro sector de la doctrina que ahí no había nada. Y yo quisiera también compartir o poner en el debate el hecho de que la sentencia, cuando los casos llegan a los tribunales, a lo mejor aprovechando también que está el profesor Eduardo Rojo, que el hecho de que la sentencia no sea recurrible, la imposibilidad de que esto llegue a una unificación de doctrina es también un carácter debilitado de poder tener un criterio que se aplique de manera efectiva. No sé qué piensan y si quizá pueden aportar algo en este sentido, ¿no? Lanzo la pregunta yo en el debate. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Sí? Que me lo acerque mucho. Es que no. Me lo acerco y nada. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No va? ¿Así, sí? Bueno. Felicitaciones a las dos. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo soy Celeste Atías, de la Federación de Educación, y mi pregunta es para la profesora Saray. Hablabas de los incentivos que debería haber por parte de la Administración para favorecer la corresponsabilidad en las empresas. Hablabas de incentivos económicos, entendido, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué incentivos económicos normativos tiene que tener la Administración para que no exista luego un beneficio para las empresas a las que digan, oye, mejor que cojan los hombres todo y que contratamos a los hombres porque como nos van a dar dinero o nos van a tal, y igual este arma doble filo todavía nos perjudica mucho más? Es decir, tenemos que ir hacia una corresponsabilidad, hacia una igualdad efectiva de derechos, pero también esta pedagogía hay que hacerla cultural, porque muchas veces son los propios hombres que dicen, no, que lo coja la mujer. Eso es así, la realidad es así, ¿no? Entonces, esos incentivos económicos que quizás deben favorecer esa cultura y que a los hombres acaben siendo más corresponsables, o el otro progenitor, ¿cómo deben ser para que no nos desfavorezca más a las mujeres? No sé si me he explicado. Que eso, claro, si por ejemplo ponemos subvenciones o cotizaciones o ayudas a la cotización a los hombres que cogen reducciones de jornada y las mujeres no lo tienen, pues también las empresas dirán, oye, me conviene más contratar a un hombre porque si coge la reducción de jornada encima me van a dar dinero.
Ya. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer para que eso no suceda? Vale. Me viene a la mente también los incentivos a los contratos de interinidad para la sustitución de las mujeres embarazadas. No creo que se haya planteado nunca por la empresa que, a pesar de que existen esas bonificaciones a las cuotas a la seguridad social, del contrato de interinidad haya sido el chollo para la empresa que diga voy a contratar a personas que se queden embarazadas y así la sustitución es bonificada. No. Los incentivos los plantea la Unión Europea como medidas de acción positiva y, por tanto, temporales. Lo que pretenden hacer es una concienciación o esa ayuda a la sensibilización social que comentabas, para que el padre comience a asumir cada vez más las responsabilidades de cuidado. Pueden hacerse pues, en la contratación, en esas bonificaciones, pero también en medidas concretas y puntuales. Por ejemplo, ayudas o incentivos a guarderías o a determinados, o la configuración, se me ocurre, jurídica de permisos que no existen. Por ejemplo, acompañamiento para consultas médicas. Pues a lo mejor, si lo coge la mujer, no es remunerado, pero la configuración que hace el convenio colectivo es que si lo coge el hombre, si lo fuese, porque se llega a ese acuerdo en la mesa de negociación. Entonces, sí, vale, por el tiempo indispensable para acompañar al menor a la consulta médica, para ir a las tutorías en el colegio o lo que fuese. Ejemplo que me viene a la mente de forma rápida, pero ahí estamos haciendo una promoción de decir, oye, que si yo pido este día, me lo descuentan, pero si lo coge mi pareja va a estar reconocido como tiempo de trabajo efectivo remunerado. Medidas de ese tipo, nunca que supongan un retroceso a los pocos derechos alcanzados por parte de las mujeres, ¿no? Y otro aspecto que aprovecho que estoy en el uso de la palabra y también lanzo es ¿qué pasa cuando en los conflictos de aceptación o no por parte de la empresa de la solicitud de reducción de jornada con adaptación o adscripción a un turno, que me llama la atención también de qué pasa con eso, sobre todo con las nuevas realidades y modelos de familia? Por ejemplo, padres divorciados. En un turno rotatorio donde yo tengo un derecho, un régimen de visita de martes y jueves por las tardes, ¿cómo logra la empresa favorecerme ese derecho que yo tengo a conciliar la vida familiar en ese caso concreto y poder mantener los vínculos con el menor, ¿no? Pues cuando se solicitan ese tipo de derechos y hay conflicto o hay rechazo por parte de la empresa y se llega a los tribunales, parece que la persona trabajadora con responsabilidades familiares tiene que demostrar que tiene una necesidad insuperable de conciliación frente al empresario, sobre el que debería de pesar el deber de la carga de la prueba de que no es posible para su organización empresarial acceder a la solicitud que se plantea o una alternativa que sea factible, ¿no? Eso también es necesario cambiar esa política en materia de ejercicio de funcionamiento en los tribunales. A ti. Hola. por parte de
el ordenador y el portátil y el no sé qué en mi casa mientras que pongo la lavadora y enciendo el no sé qué y tal, ¿no? Entonces, yo creo que esa flexibilización requiere aún muchísimo más regulación, muchísima más regulación legal que en sí pues, la existente con jornadas pactadas, ¿no? Una opinión, es algo que Sí, sí. y es un farolillo rojo importante de cara al futuro, con lo de las nuevas tecnologías, etcétera. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y no podemos olvidar que la conciliación desde el punto de vista negativo, que era la terminología antigua con la que se empezó a hablar de conciliación, no se decía conciliación, que es más positivo, sino conflicto trabajo-familia. Y el conflicto trabajo-familia ha sido reconocido como un riesgo psicosocial. Efectivamente, si yo trabajo a distancia, teletrabajo, pero no tengo delimitados adecuadamente los tiempos dedicados al trabajo y los tiempos dedicados al descanso, podemos acabar en esa situación en la que va a producirse el riesgo psicosocial y las consecuencias para la salud de la persona trabajadora, ¿no? Una ansiedad, el estrés, y no hemos conseguido nada. Hola. Diario. Jonathan, ponte en pie. Jonathan, ponte en pie.
Bueno, muchas gracias, Vanessa. No sé si he captado toda la información, ¿no? No, para responder en orden, me refiero. Para responder en orden. Las medidas de acción positiva siempre tienen ese, lo comentábamos antes con la profesora Gala, que cuando a una mujer se le dice en la composición de los consejos de administración va a haber una cuota rosa, la reacción directa es no, yo llego ahí por mérito. No, pero sí, lo has podido hacer todos estos años, pero es que no llegas, hay un techo. Y en la distribución de un permiso de maternidad transferible, como son las 10 semanas existentes en el caso del ordenamiento jurídico español actual, solo un 2% de los padres lo comparten. Entonces, si son conscientes que son padres y la mujer también es consciente de que es madre y que él es padre, ¿por qué no se ponen de acuerdo en la unidad familiar y dicen vamos a compartir? Y yo asumo de forma que si nos ponemos en este gráfico que es la situación actual, si yo tengo que asumir las 6 semanas de descanso obligatorio porque no son conciliación y sumo una serie de semanas más, el resto las transfiero, podemos convertir en permisos iguales. Lo podemos hacer ya desde hoy, a partir de hoy vamos a hacerlo, transfiriendo la parte que es posible ceder de las 10 semanas. Pero es que aún siendo posible, está así articulado y es posible, no se hace. Por eso las medidas de acción positiva son las únicas medidas que se implantan de forma temporal para cambiar la conciencia social. Si no, no se va a producir ese cambio efectivo. Porque si ponemos esa bolsa de hora para la asistencia, creo que era una bolsa de hora, no, de no escolarización, ¿no? Para la asistencia a consultas médicas, que la pueda yo usar, pero que las mías no sean remuneradas,
y las de el otro compañero, si encima trabajan en la misma empresa, sí lo sean, va a suponer que no exista esa pregunta que te han hecho de y las mías también se las puedo ceder a ella y así ella va siempre al médico. No, ella, la mujer es la que le va a decir, vete tú, que las tuyas son remuneradas. Y esa medida no se establece de forma indefinida para siempre. Se entiende que es una medida temporal hasta que se logren niveles adecuados de asunción masculina de las responsabilidades de cuidado. Luego se podrían establecer plenamente retribuidas para ambos, por ejemplo. Ese es el sentido de las medidas de acción positiva. Igual que eso, la cuota rosa existirá hasta que se logren niveles de representación femenina en los puestos de dirección y liderazgo en los consejos de administración y luego se retirará. No será necesario tenerla más. No es algo que sea permanente en el tiempo, en ese sentido. No sé si tenía algo más que contestar porque se me ha oído. Vale. No sé si con micro o sin micro, porque total no funciona. Yo soy compañera de la Federación de Educación. Si me oís, ya... Es que es parte de streaming. Bueno, soy compañera de la Federación de Educación y también pasa un poco lo que han dicho las compañeras en relación a los permisos. No lo acabo de encontrar justo ni adecuado, sobre todo creo que no se ajusta, o sea, a pesar de, podría ser razonable con la última explicación que has hecho de que después de la medida provisional se instaure para los dos. Pero también considero que, tú lo has apuntado antes, hay muchos tipos de familia. ¿Qué ocurre con familias de dos mujeres? No hay ningún tipo de... ¿Y qué ocurre con familias de dos hombres o mil modelos de familia? Entonces yo creo que en esto podemos estar perpetuando las mismas discriminaciones que ya teníamos antes. Y entonces no... Estoy de acuerdo que hay que concienciar, pero no sé, desde el lado que nos toca, creo que va por la educación y va por otras vías que no tanto por la organización del trabajo, que debe ser como más, para mi entender, puedo estar muy equivocada, más como de otra manera, directivo, no tanto esta reflexión o concepción de la paternidad o la maternidad, sino más en cuestión de derechos laborales. Ok, gracias. Por eso que yo lo he dicho en mi intervención, que tenemos que dejar de hablar de hombres y mujeres, sino de personas. Porque como tú bien has dicho, una familia puede ser dos mujeres, dos hombres, y entonces tenemos que dejar creo, y pensar y ver las necesidades, ¿no? Yo sé, en mi empresa ocurre casos de trabajadoras que cogen la reducción de jornada para poder tener un horario más o menos, pues se podría decir, fijo o normal, porque como hacen estas variaciones de mañana y de tarde. Y luego también, desgraciadamente, en la reducción de jornada muchas veces pasa, ¿quién coge la reducción de jornada? El salario más pequeño, sacrificas el salario más pequeño. Pero eso te va a pasar si son dos mujeres o son dos hombres, te va a pasar igual. Que seguramente quien va a coger la reducción de jornada es el que va a sacrificar menos de salario. Y creo que sí, que tiene razón Saray, tenemos que hacer medidas o lo que llamamos, ¿no?, acciones positivas para conseguir, aunque luego a lo mejor ya las quitemos, ya no harán falta, ojalá que no hagan falta, pero sí que hay que ponerlas y hay que, para poder, pues eso, ¿no?, concienciar. Lo que hemos dicho, hay que concienciar a la sociedad. No solo en el mundo del trabajo podemos incidir y podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que trabajar mucho en la educación que llevamos a cabo. Niños, niñas, y yo tenga una pareja femenina o masculina, da igual, pero creo que debemos ir en ese camino. No sé si, bueno, Saray quiere añadir algo. No, que la transformación, coincido plenamente, la transformación social, si hubiese sido posible hacerse por sí misma, ya la hubiéramos alcanzado. Pero no es posible y ante eso hay que articular medidas que causan pues posicionamientos a favor, rechazo por otro, que hay que pensar las medidas, efectivamente, que es necesario implicación total del mundo laboral, del mundo de la educación, del mundo de los medios de comunicación, es una implicación total, la corresponsabilidad nos afecta a todos. ¿Alguna más? Pues agradecidos. Y a comer. Perdonad.
Nos vemos todos otra vez a las 3:30.